Saludamos al Alto Comisionado de Paz, Oti Patiño, nos acompaña a esta hora. Don Oti, buenos días. Buenos días, Julio, a ti y a toda la audiencia. Sé que siempre pues estamos con noticias que no quisiéramos dar y que hacen perder un poco la esperanza, la ilusión de esa paz total. Pero hoy hay una que debemos registrar porque es una señal de voluntad. Se trata de Comuneros del Sur. Estas son las disidencias del Ejército de Liberación Nacional. Allí hay un anuncio importante, Don Oti, que tiene que ver con armamento. ¿De qué se trata? Bueno, ya se produjo no solamente un anuncio, sino una realidad. Se destruyeron más de 1 tonelada de explosivos y armas artesanales, que son las que más daño hacen a la población. Y ese es un primer paso hacia el desarme total del Grupo Comuneros del Sur, que evidentemente fue una disidencia de las FARC, del ELN, una buena disidencia en el sentido en que ellos quisieron avanzar mucho más rápido hacia la paz que lo que ordenaba el Comando Central del ELN. Sí, consejero comisionado, el ELN ha dicho que aceptar una negociación con este Frente Comuneros del Sur fue el inicio del fin del proceso con ellos. ¿Este acuerdo y un eventual pacto con esta disidencia para dejar todas las armas significa enterrar la mesa con el ELN? No, al contrario, creo que es una puerta de esperanza para ellos mismos. El camino de la paz nunca es un camino malo, es un camino siempre bueno. Ahí depende un poco de las decisiones que tengan que tomar los que ordenan, los que mandan, los que generan las estrategias dentro del ELN. Creo que el ELN está en mora de hacer una profunda reflexión sobre el camino si el camino suyo es de la guerra o de la paz. Y de todas maneras, en el 6º Congreso que ellos hicieron el año pasado, decidieron que que su decisión era la de guerra, y dentro de esa decisión hicieron lo que desarrollaron en Catatumbo, fue construir una retaguardia para la guerra en el Catatumbo. Y desde luego, pues eso es absolutamente repugnante porque es una estrategia criminal que atenta no solamente con la gente del Frente 33 que estaba en un proceso de paz, sino fundamentalmente contra las comunidades que habitan ese territorio. Sí, señor consejero comisionado Oti Patiño, y sin lugar a duda, pues, volviendo al tema de los comuneros del sur, 100 hombres menos delinquiendo es una muy buena noticia para el sur del país. Pero también quisiera preguntarle por esas versiones que existen de que ya miembros de los comuneros estarían integrando o alimentando unas nuevas autodefensas allí unidas de Nariño. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? No, eso ya eso se sobrepasó. Hubo un intento de unos grupos básicamente de narcotraficantes que intentaron crear unas autodefensas, lo que llamó unas autodefensas de Nariño, y eso ya es un episodio ya superado. Sí, señor comisionado, recientemente le oí una declaración a usted sobre que lo que está pasando con el ELN no es paz total, sino fracaso total, y a eso se suma que, bueno, hace unos días 12 importantes jefes guerrilleros, una mujer y un hombre de el Catatumbo, dijeron que no apoyan en la paz total, que es un fracaso, que incluso hablaron de que hubieran preferido negociar con Uribe, que el presidente Petro está loco, y también se conoció en las últimas horas que el Ministerio de la Defensa ordenó precisamente contra estos dos jefes del ELN pues recompensas que superan los 1.000 millones de pesos. ¿Usted cree que el ministro de Defensa, el ministro de Defensa realmente está alineado con la paz total, o por el contrario sus declaraciones y lo que ha ocurrido es más de un discurso de un ministro que quiere el combate y la guerra? No, por el contrario, creo que el ministro de Defensa actualmente el general Pedro Sánchez es un hombre que entiende muy bien este tema de la guerra, el tema de la paz total, y desde luego está alineado totalmente con las políticas del presidente Petro. En tal sentido, pues quienes abrazan, quienes siguen de una manera muy obsecuente las orientaciones de la guerra total del COSE, del Comando Central del ELN, por supuesto están totalmente opuestos a
a las estrategias y a las directrices y a las orientaciones y a las ofertas que tiene el gobierno nacional. De tal manera, nosotros, los que estamos entre el gobierno y los que abrazamos las orientaciones del presidente, por supuesto, no podemos estar de acuerdo con estas apreciaciones que hacen y que hacen los que ahora dirigen la guerra en el Catatumbo por parte del ELN, que son un eco de las orientaciones que hay el Comando Central. Lo que hay que derrotar ahí no es al conjunto del ELN, sino a las orientaciones del Comando Central, que hoy quieren hacer del Catatumbo una retaguardia para la guerra total del ELN. Volviendo a la buena noticia de esta desmovilización, de este acuerdo que se logra y entrega de armas, lo que sigue es cómo se les garantiza a ellos que no les suceda lo que le ha pasado a tantos miembros de las FARC que también se desmovilizaron y entregaron sus armas en su momento y que terminaron asesinados. ¿Qué medidas se toman en ese caso? No, este proceso ya lleva 2 años. 2 años con bastantes complicaciones, con bastantes incertidumbres. Hablo del proceso con comuneros. En un principio, pues fue un proceso consentido por el propio ELN, se les avisó, se les dijo, se les comentó que este frente quería hacer un acuerdo, se invitó a que el ELN pudiese dirigirlo, el Comando Central, y después de 1 año de conversaciones, ellos al contrario arremetieron contra este frente y desde luego se generó una tensión que terminó con el rompimiento de este frente con relación al Comando Central del ELN. Dicho esto, se estableció de que se generó un nuevo grupo que se llamó Comuneros del Sur, a secas, y sobre esta nueva realidad se trabajó todo este proceso. De tal manera que es algo que se ha venido avanzando, se han hecho avances muy importantes, por ejemplo, el tema de señalamiento de minas, la búsqueda de personas dadas por desaparecidas, el gobierno departamental, cabeza del gobernador Escobar, ha señalado la creación de una comercializadora de oro que puede promover todo el tema de sustitución de una de las economías más fuertes que tiene el departamento, que es la economía de la coca, por una economía de la legalización del oro, que desde luego es un renglón muy importante, pero que hoy está también agobiado porque es la explotación ilegal del oro. De tal manera que allí se han hecho muchos esfuerzos, se están haciendo muchos esfuerzos. Antier mismo, allí en la plaza de Nariño, se llevaron maquinarias amarillas para en el sector de Abades, que es la zona de influencia de este grupo, se puedan mantener y construir las vías terciarias que esta parte necesita para desarrollar sus proyectos agrícolas, sobre todo de los pequeños campesinos y de las comunidades indígenas, de tal manera que no es solamente promesa, no solamente anuncios, la destrucción de los explosivos también son realidades que están marchando y sobre estas realidades es que se está construyendo la paz total. La paz total se construye en los territorios, no solamente en los acuerdos nacionales, sino fundamentalmente en los acuerdos territoriales. La paz total tiene que ver con la paz concreta, la que la gente ve, la gente que ve que se vuelve realidad y no solamente en un papel que un gobierno posterior puede volver trizas, y desde luego que no deseamos que sea así. Creemos que la paz total no se va a realizar de una manera global en este gobierno, pero que ojalá cualquiera que sea el gobierno que continúe pueda continuar con el camino de realizar estas transformaciones territoriales que en Nariño ya tienen pisos de una realidad muy, muy concreta y muy avanzada. Comisionado, hablando de esos escenarios de paz total que el gobierno pues ha explorado, hace un par de meses se anunciaba pues que ya se iba dando tal vez los primeros pasos para consolidar la mesa con el Clan del Golfo. De febrero a hoy, ya en abril, ¿ha habido alguna novedad sobre ese diálogo? Bueno, allí ha habido dificultades, por supuesto, porque allí todavía no hay mesa. Hay algo muy difícil, que es la creación de confianza por los interlocutores que se han hecho o que han designado ellos. De todas maneras,
el Clan del Golfo, pues tiene, de los 6 comandantes de ellos, 3 tienen orden de captura por petición de extradición, y desde luego ello ha dificultado mucho los diálogos con ellos, pero además de eso, ha habido una decisión por parte del gobierno nacional y de las fuerzas militares de atacar las estructuras armadas que estos tienen y que están en un profundo proceso de expansión en regiones donde, además de ya tener influencia, están tratando de copar nuevas regiones. Esos procesos de expansión que tienen que ver con nuevos copamientos de economía ilegales, con reclutamiento de menores, con temas como la extorsión, con el dominio de la inmigración ilegal, pues por supuesto no pueden ser ignorados ni por el gobierno ni por la fuerza pública, y de tal manera que el diálogo y la creación de confianza no puede atentar contra la inacción de las fuerzas militares, de la justicia y del propio gobierno nacional. Sí, es una combinación difícil, el empleo de la fuerza con el empleo, digamos, de tender puentes hacia un diálogo eficaz y productivo. Comisionado, otra de las mesas que avanzaba bien, incluso se llegó a decir que este grupo, las autodefensas conquistadoras de la sierra, iban a entregar las armas antes de que se acabara este 2025, pero en los últimos días se anunció una suspensión. Incluso usted aseguró que el operativo del ejército por el cual se dio esta suspensión, por el cual las autodefensas conquistadoras de la sierra tomaron la determinación de suspender la mesa, fue, en sus palabras, algo que fue inoportuno. ¿A usted le parece que si un grupo está en una mesa, entonces el ejército no puede actuar? No, ellos no están todavía en una mesa, están también en eso de exploración de confianza. Se han avanzado en esas conversaciones, se ha avanzado con las comunidades de allá de la región, de 4 municipios de ese sector, en los cuales ellos tienen una influencia. Es una situación muy compleja porque están siendo amenazados también por las estructuras de lo que se autodenomina Ejército Gaitanista de Colombia y que la gente comúnmente conoce como Clan del Golfo. En esa situación bastante compleja es que se produce el ametrallamiento de contra unidades de estas fuerzas, y desde luego ellos, desde luego, frente a esto, estiman de que se quebranta bastante la confianza. Pero, digamos, hay que considerar la realidad. El ejército, la fuerza pública, le es muy difícil en ciertas circunstancias donde hay agrupamientos armados de orden ilegal hacer una distinción completa de quiénes son unos y otros. Solamente a través de procesos de concentración y distinción de fuerzas que estén realmente en un proceso de paz, es muy posible, digamos, evitar que se produzcan estos hechos, y desde luego, frente a esos avances, creo que sí es posible lograr en muy poco tiempo, ojalá este año, lograr un entendimiento y una desactivación del grupo autodefensas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Claro, comisionado, pero entonces, ¿cómo se hace para volverse a sentar con estos grupos si ellos están exigiendo que el ejército no los ataque? Y usted acá muy bien nos está explicando que como no están en una mesa oficial, pues no se pueden suspender las acciones. Nosotros no podemos de ninguna manera exigirle al ejército que no los ataque. Eso sí nunca se ha hecho, nunca se ha hablado de esa cuestión. Pensar que el diálogo y la seguridad y la justicia pueden ir en contravía, no. Lo que queremos es armonizar aún más la acción de la fuerza con la función de la justicia y con las ofertas de paz que el gobierno tiene. Pero desde luego eso requiere unos mecanismos, tal como los he planteado, de que ellos avancen en la concentración de las fuerzas y que el gobierno garantiza que en esos sitios donde se concentran, el gobierno garantice que otras fuerzas ilegales que están acechando a estos territorios no avancen. En fin, todos estos temas toca trabajarlos y toca trabajarlos muy claramente. He hablado con el ministro de Defensa, he hablado con la Fiscalía para que constituyamos una mesa de trabajo donde logremos armonizar estos elementos de paz, justicia y seguridad, de tal manera que haya una mayor articulación entre los distintos esfuerzos que el gobierno nacional está haciendo en función de la búsqueda de la paz en Colombia.
Don Oti, gracias por atendernos y ojalá que sigamos por el mismo camino para crear un ambiente más favorable a esa paz total. Ha sido usted muy amable. Pues muchas gracias a ustedes por poder comentarle estos avances indudables con toda la incertidumbre y con todas las dificultades que eso tiene, pero creemos que la paz total avanza.